desarrollo web. Pregunto, ¿alguien de ustedes sabe o ha escuchado qué es el desarrollo web? André, trabajas en este ambiente, ¿verdad? ¿Me preguntó a mí? Sí. Sí, es el desarrollo de aplicaciones en web, ¿no? Básicamente, porque están de escritorio y las de web. Ok, pero sí trabajas en este ambiente de desarrollo web. Sí, correcto. Ah, ok, listo. Gracias. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema. De igual manera voy a estar molestando ahí a los compañeros que ya trabajan en el área para que nos vayan complementando algún tipo de experiencias que han tenido. Pero en sí, ¿qué es el desarrollo? Bueno, nosotros hoy en día hemos trabajado con desarrollar aplicaciones de forma monolítica o de forma, pues, básicamente monusuario, donde yo desarrollo una aplicación que está creada para un usuario y en esencial está creada para que funcione desde mi computador. ¿Sí? Ahora, nosotros hasta la semana pasada empezamos a mezclar un poquito más de capas y es más, cambiamos la arquitectura, ya no creamos una aplicación monolítica, sino que creamos una aplicación con estructura o arquitectura cliente-servidor. Yo te les voy a explicar por qué. Eh, Pregunta, ¿tienen claro qué es un servidor, chicos? Sí, Inge. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. A ver, ¿qué es un servidor? Pues dependiendo, por ejemplo, es donde van todas las conexiones de red. Entonces, o pueden ser los servidores donde se almacenan todas las bases de datos. Entonces ahí listo, Oscar. Gracias, Manolo. Ricardo. Sí, creo que en el desarrollo web se lleva, es el lado donde se va a manejar como toda la lógica, ¿no? Base de De, datos. de cara a la aplicación que se va a hacer, lo que no va a ver el cliente prácticamente. Ok, gracias, Ricardo. Jessica, ¿iba a comentar algo? ¿No? Pues para mí el servidor es donde se almacena todo y donde está estructurada toda la base de datos. Ok. Bueno, tienen bastante acertado el concepto de servidor, pero vamos a ampliarlo un poquito más, ¿sí? Entonces, me voy a salir de la presentación de hoy y me confirma si pueden ver un slide en blanco. Sí Sí, se ve. Eso. Va, listo. Bueno, primero hablemos de qué es una computadora. Regresémonos a lo esencial. Entonces, solo que no veo mi cursor. Ok, vamos a insertar y figura. Vamos a insertar esto. Entonces, por aquí voy a tomar, ojo, y vamos a hacer referencia a esto. ¿Qué es este cuadrito que está por acá? Este cuadrito que está por acá me permite a mí representar lo que es una computadora. Entonces, ¿qué pasa? Una computadora como tal, chicos, nosotros sabemos que está compuesta por dos partes, ¿sí? Hardware y software. Yo sé que otras se van a preguntar, ¿y por qué estamos viendo esto? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, vamos a entender primero qué es una computadora y luego vamos a ampliar a lo que es un servidor. Una computadora, como bien les decía, está compuesta por hardware y software. Ok, entonces, primer punto. Nuestra computadora o nuestra computadora, adicional al hardware y software, tiene ciertas características que nosotros vamos a poder utilizar, la cual se denominan servicios. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el concepto de servicios? Sí, como los de Oracle. Ok. Ok, entonces, básicamente un servicio es un pequeño programa que está funcionando en la computadora de manera local. ¿Y qué tiene que ver esto con los servidores? Ahorita vamos a ampliarnos hacia eso. Resulta que los servicios, existen diferentes tipos de servicios. Servicios.
que están funcionando en todas las computadoras. Entonces, nosotros en las computadoras tenemos algo llamado servicios locales. Por ejemplo, ustedes conectan un USB, el sistema operativo tiene un servicio de reconocimiento de dispositivos que luego hace el proceso, lo levanta y hace que funcione. ¿Sí? Tenemos por ahí otro tipo de servicios que es la adaptabilidad. Ustedes conectan, por ejemplo, una cañonera o un cable HDMI y él empieza a hacer toda la parte de reconexión de todos los dispositivos periféricos. Ahora, todos esos servicios funcionan directamente en una computadora. ¿Qué pasa con lo demás? Resulta que cuando yo tenga, ¿sí?, este mismo concepto, ojo, déjenme seleccionar todo, yo tengo este mismo concepto aplicado hacia un servidor. Y entonces aquí viene la pregunta. Entonces, ¿una computadora es igual que un servidor? En esencia, sí. El servidor está, al igual que una computadora, constituido por hardware y software. Ojo, hay servidores virtuales, que eso vamos a seguir en los detalles más adelante, pero en esencia, un servidor, al igual que una computadora, está compuesto por hardware y software. Y también tiene servicios locales. Entonces, ¿por qué se denomina servidor? Porque este señor, aparte de tener los servicios locales que él tiene, él cuenta con servicios de aplicaciones específicas. Aplicaciones específicas. ¿Cómo cuáles? Bueno, podemos mencionar acá los servicios de, por ejemplo, base de datos. Podemos hablar de los de aplicación, servicios de archivos. Si quieren, les voy a ir anotando por acá. Servicios de base de datos, servicios de aplicación, servicios web, servicios de archivos, servicios de transferencia de archivos, por ejemplo, el FTP. Bueno, ese sería el de archivos. Tendríamos un servicio de dominio, DNS, HTTP. ¿Cuál otro tenemos por acá? El proxy, ¿sí? El DHCP, etcétera. O sea, todos los servicios que están por ahí son servicios específicos de alguna tarea en específica. De aplicaciones podemos hablar de servicios o servidores, por ejemplo, de PHP, servidores de Java, servidores de .NET, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, de servidores web, hablamos del IIS, de Microsoft, Apache, ¿sí? Está Tomcat de Java, Glassfish, y existe Payara, existen varios tipos de servidores o servicios web. Tenemos de archivos, hablamos de Samba, hablamos de los FTP, entre otros. De red podemos hablar de los servicios DNS, proxies, DHCP, etcétera. De base de datos podemos hablar de MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, etcétera, 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 etcétera. Entonces, básicamente, ¿qué es un servidor? Un servidor es una computadora. Ojo, vamos a agregar algo más por acá. Servidor con mayores características. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una computadora con muchas características? Por ejemplo, una computadora con unos 32 GB de memoria RAM, un procesador de 18 núcleos, ¿sí? Un Xeon, que tengo 4 discos de estado sólido de 1 terabyte. Tengo una tarjeta de video de 12 GB. ¿Sí? Mi computadora básicamente sería una estación de trabajo o un mini servidor que puede realizar muchas tareas. Sin embargo, si mi computadora no tiene servicios, yo no puedo volverla a un servidor. Y aquí viene la parte interesante. Nosotros actualmente ya decimos que nuestra computadora local se vuelve un servidor. ¿Cómo? Instalando servicios. Ya instalamos un servicio o un stack de tecnologías como SHAM, que incluye MySQL, PHP, ¿sí? Y Apache. Entonces, en este momento, mi computadora se vuelve un servidor. Pero vamos a poner un punto bien claro. Aunque yo tenga mi computadora como un servidor, yo no debo de usar mi computadora como servidor. Ahorita la utilizo porque estoy en un ambiente denominado
ambiente de desarrollo. ¿Sí? Dentro de los ambientes nos vamos a encontrar con 3 comunes: el ambiente de desarrollo, el ambiente de QA o pruebas y el ambiente de producción. El ambiente de QA y producción normalmente son ambientes donde todo está separado por capas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un servidor, como bien lo comentaban ustedes, de base de datos, un servidor de aplicaciones, un servidor de control de versiones, y podemos hacer todas las pruebas. Y productivo tiene lo mismo, pero pues ya validado para que todo esté funcionando en producción. Entonces, en resumen, ¿qué es un servidor? Es una computadora con características muy potentes que corre o tiene servicios para poder satisfacer alguna necesidad o demanda en específica, pudiendo ser de base de datos, de aplicaciones, de red, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Sí. Sí. Listo. Teniendo esto claro, ahora sí me regreso y ahora digo, ¿qué es el desarrollo web? El desarrollo web, como bien lo veníamos mencionando, es esa capacidad que nosotros tenemos para empezar a crear programas, pero ojo, ya no pensadas a una sola persona, ¿sí? O tampoco pensadas solamente en una arquitectura cliente-servidor. Y aquí vamos a hacer un par de paréntesis, pero cuando me refiero a clientes-servidores, yo tengo un cliente o una computadora que se va a conectar a otra computadora, un servidor que ofrece un servicio, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer algún tipo de operaciones. Ya vimos que existen servidores de aplicaciones y a servidores de base de datos, entre otros. Entonces, cuando yo genero una forma de centralizar información en un solo lugar a través de un servidor, se conoce como arquitectura cliente-servidor. Pero el desarrollo web va más allá de eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, empezamos a generar aplicaciones que no dependan de un sistema operativo, sino que se instalen a través que no se instalen, sino que funcionen a través de una aplicación extra o de terceros, conocidas como browsers o navegadores. Estas aplicaciones de tercero podemos ejecutar código o aplicaciones a través de ellas porque permiten trabajar bajo un entorno llamado HTTP. De ahí vamos a ir viendo qué es ese tipo de cosas. Bueno, en esencia, el desarrollo web lo que nos permite es crear aplicaciones enfocadas hacia usuarios de una forma mucho más dinámica, ¿sí? Utilizando un navegador de intermedio o herramienta para poder utilizar. Y dentro de esto me voy a enfocar en lo siguiente. Me dice que el desarrollo web significa construir y mantener sitios web, como paréntesis, aplicaciones, ¿sí? Es el que tiene el trabajo, ¿sí? O tiene las tareas que se van a ejecutar en un segundo plano. ¿Cómo así? ¿Cómo así que se ejecuta en un segundo plano? Ahorita les explico. Y que permite a la vez que la web tenga una apariencia que puede ser muy llamativa o impecable, además de un funcionamiento rápido y un buen desempeño a través de la gestión que el usuario vaya a realizar con ellas. Los desarrolladores web suelen tener ciertas características en especial, tanto así que podemos empezarlos a clasificar en categorías dependiendo de lo que cada uno de ellos pues le guste hacer o le guste trabajar. Primera pregunta, ¿qué es eso de segundo plano? Bueno, para iniciar, nosotros cuando creamos una aplicación, por ejemplo, si ahorita abren ustedes Apache NetBeans y si ustedes se van al administrador de tareas y le dan clic derecho, solo déjenme decir que me deja, que está el administrador de tareas, a ustedes les va a aparecer los programas que están ejecutando. ¿Sí o no? Chicos, ¿me confirman? Sí. Listo. Sí. Todo lo que está corriendo acá está en primer plano. Ahora pregunto, yo podría ver en Google Chrome que estoy ejecutando, por ejemplo, Meet. No lo sé, ¿verdad? O cómo sé que, por ejemplo, estoy ahorita, digamos, en mi correo electrónico o estoy en mi banca en línea. Esa parte no lo puedo saber. Porque yo estoy ejecutando una aplicación de terceros, en este caso Google Chrome, para poder correr mi aplicativo. Lo que sí hago es que utilizo los recursos, ojo, que este tercero me da, que están a través del equipo de cómputo del cliente, para poder hacer uso de lo que yo necesite mostrar. Por eso se dice que están en segundo plano.
¿Me voy a entender? Sí. 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 ¿Chicos? Sí. Ok, listo. Entonces, teniendo esto claro, vamos a lo siguiente. Entonces, el desarrollo web, como bien veníamos avanzando o venimos hablando, realmente es generar toda la programación, pero al inicio el desarrollo web era una persona que era el que trabajaba toda la parte lógica, la parte de presentación, y luego venía y adaptaba para que funcionara. Pero viene una pregunta. ¿Alguien de aquí tuvo teléfono inteligente hace más de 5 o 10 años? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Por qué les pregunto esto? ¿Alguna vez intentaron entrar a internet antes con sus teléfonos? Sí, cargaba Sí. despacio. E iba como abriendo en bloques la página. Ok, iba a caber en bloques. Otra cosa importante es, ¿alguien de aquí tuvo un BlackBerry? Sí, Sí. Sí. ¿Alguna vez intentaron entrar a internet con BlackBerry? sí, casi no funcionaba. Ok, ¿y qué era lo que pasaba? Lo que sucedía es que las aplicaciones que se creaban para dispositivos móviles eran para dispositivos móviles. Las aplicaciones que se creaban para Windows eran para Windows. Para Linux. Y así iba con cada una de las cosas. Sin embargo, lo que vino a pasar es que por allá de los años 2010 surgió una persona que dijo, un momento, o sea, esto no debe funcionar así. Nosotros debemos de crear una aplicación que sea adaptable. Y de ahí surgieron varios conceptos. El famoso responsive design, o diseño responsivo, o diseño que se ajuste. ¿Sí? Y esto vino a empezar a cambiar la forma en que se creaban aplicaciones. Yo creaba una aplicación que me permitiera poder adaptarme a ciertas cosas. Pero vinieron y los desarrolladores dijeron, no, aquí se está complicando esto. Entonces empezaron a separar esto. Entonces dijeron, yo manejo toda la lógica por acá, backend, y manejo toda la presentación por acá, frontend. De ahí surgieron algunos modelos llamados, por ejemplo, el MVC, que esto fue un poquito antes, que era el modelo vista controlador. Sin embargo, pues este se quedaba un poco como corto o liviano con esto. ¿Sí? ¿Qué más vino pasando? A partir de eso dijeron, bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el siguiente problema. Necesitamos llevar a cabo o necesitamos llevar este proyecto para que si yo creo una aplicación sea visible en un televisor, bueno, primero en un computador y luego en un teléfono. Listo. Entonces empezaron a generar versiones. Yo detecto si es un teléfono que le dé esta pantalla y si es una computadora que le dé esta otra pantalla. Pero aún así, eso se empezó a quedar corto porque después surgieron tablets, televisores, ¿sí? Radios portátiles, entre otros. Y esto empezó a complicar más, porque entonces decíamos, ¿y ahora qué pasa? Tengo que crear uno para cada versión. Y de ahí surgió el concepto de empezar a construir aplicaciones que me permitieran moldearse a lo que yo necesito. Permítanme un segundo, chicos. Necesidad de decir, bueno, mi sitio web funciona como es una pantalla, yo tengo un ancho o un espesor que puedo utilizar, pero un teléfono no. Entonces, veamos este ejemplo. Por aquí tengo una pantallita, creo que era este. Ayer fue viernes 13, ¿verdad? Entonces, quiero que vean esto. Aquí tengo un navegador que se adapta a esa pantalla, pero ¿qué pasa cuando yo tengo la pantalla más pequeña? Este se empieza a adaptar a lo que yo tenga, ¿sí? Pero ojo, quiero que vean eso. Como es la versión del navegador, siempre va a buscar tener esta parte. Voy a regresar y quiero que vean, por ejemplo, el logo del navegador, ¿sí? Esto se adaptó. ¿Qué pasa, por ejemplo, si entro a otro tipo de aplicaciones? ¿Alguien conoce, por ejemplo, Yahoo? Creo que ya no muchos utilizan, pero este tipo de páginas lo que hacían es que buscaban tener siempre esa forma de interactuar. Pero aunque yo tenga el espacio muy pequeño, vean, siempre hace que no se adapte todo. Entonces, este problema era el que ocasionaba el tener aplicaciones de esta manera en el teléfono. Y de ahí surgió otra idea que del frontend que creó una rama más de la tecnología que se llama UX. ¿La han escuchado? UX. Y también UI, interfaz de usuario. Sí. ¿Sí la han escuchado? Sí. Ok. Andrés, apóyanos un poquito, explícanos qué has escuchado sobre eso. Bueno,
En el caso donde yo laboro, hay un área específica de ello que trabajan junto a los Product Manager y básicamente los Product Manager le llevan un requerimiento a ellos para que hagan el diseño más amigable, todas las interfaces que tengan que ver con lo que se quiere llevar a implementar. Pero sí, es lo que ven ellos en sí. Es diseño, Ok, ¿no? gracias, André. Justamente, miren, ahí se divide en dos grandes ramas. La UI, que es la interfaz del usuario, cómo se va a diseñar, qué va a tener. El frontend se encarga de llegar a esa interfaz que se están planeando, pero también existe el UX, que es la experiencia del usuario. Oh, ¿y qué es ese tema de experiencia? Resulta que cuando nosotros empezamos a trabajar en ese tipo de entornos, tenemos que saber que, una, nuestro usuario final va a ser cualquier persona que llegue a acceder a nuestro sitio, pudiendo ser una persona mayor, una persona menor, puede ser un niño o puede ser una persona de edad normal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Cada uno de ellos se comporta de forma diferente. Y va una primera pregunta. Si alguna vez se han preguntado por qué ahora todo es vertical, nuestros sitios, todo funciona vertical, de todo ir moviendo hacia abajo. ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿O lo han notado? Sí, o sea, sí, sí lo he notado, pero no, nunca me había preguntado eso. Ok, resulta que esta misma persona que dijo, no, 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 hay que buscar que todo sea, pues, responsive, lo que buscó fue y dijo, ok, ahora cómo va a funcionar todo. Y él se planteó en el teléfono y dijo, primero, el teléfono está hecho para que quepa en la palma de una mano de una persona, ¿sí? Y si ustedes ahorita pueden tomar su teléfono, traten de agarrarlo con una mano, derecha o izquierda, y dejen el pulgar para que vean que el pulgar cubre casi el 70% de la pantalla, ¿sí? Y la única opción que el pulgar siempre les va a dejar hacer es hacia arriba o hacia arriba y hacia abajo, sosteniéndolo con los otros 4 dedos. Entonces, de ahí surgió la necesidad de decir, no, todo tiene que ser vertical. Ahí se replicó todo lo demás a través de la creación de esto, tanto el UX, ¿sí? Como la parte de interfaz de usuario. Ojo, se utiliza mucho la parte de interacción con el dispositivo móvil porque es lo que hoy en día se utiliza. Tanto así que si ahorita ustedes van a la computadora y ven, la mayoría de sitios tienen que darle con el scroll hacia abajo porque ya se replicó lo que ve en el teléfono. Ok, ya que terminamos un poquito de historia y conceptos, vamos a lo que es el backend y el frontend. Hoy en día la programación es un ámbito que no para de crecer. Desarrollar páginas web o sitios web o aplicaciones web ya es algo cotidiano para cualquier persona que se introduce al tema de desarrollo. Más ahora con el auge que ha tenido la inteligencia artificial. Muchas personas que ni siquiera son programadores están creando aplicaciones, ¿sí?, web, porque ya hay herramientas que realizan esas acciones. Pero ojo, nosotros como futuros ingenieros o ingenieros podemos tener la capacidad de no solamente poder crear a través de una herramienta, sino saber qué pasa detrás de eso, que ese es el poder que nosotros vamos a llegar a tener. Además, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de aplicaciones web, nosotros tenemos que saber que a nivel general, esto se empezó a separar por capas. Y la primera gran capa que tenemos de esto es los perfiles que acelero. Y los dos grandes perfiles que surgieron del desarrollo web fue el backend y el frontend. Cada uno de ellos tiene sus propias cualidades y actividades. Por separado, ellos pueden trabajar de forma independiente sin ningún problema. Pero lo ideal es que tengan la capacidad de poderse integrar y comunicarse entre sí. En consecuencia, viene una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Backend o frontend? Ricardo, disculpa que te esté preguntando, pero como me dijiste que trabajas en esto, te voy a utilizar de chivo expiatorio. ¿Trabajas en frontend o en backend? Front, sobre Ok, todo, sí. gracias. ¿Alguien más que trabaje en desarrollo? ¿Nadie? Yo trabajo, pero en Power BI. Jorge, tú trabajas con, ya, pero la parte tuya es más analítica, pero igual entraría como el frontend, presentación de datos. Nosotros, si lo querés llamar así, utilizamos más el backend porque nosotros necesitamos construir toda la base para que ya alguien más nos haga el BI de manera visual bonita. Solo le pasamos los datos ya construidos con todo lo que se necesita tener. Ok, entonces tú eres más como analista o ¿cómo se llama este? Analista de datos. Correcto.
o ingeniero de datos. Bueno, gracias, Jorge. Entonces, ¿por qué les preguntaba esto? Porque viene la pregunta, es, bueno, ¿a qué me dedico? Si alguna vez ha pasado y quiero trabajar como programador, digo, ¿voy a hacer backend o frontend? Y Ricardo, te voy a volver ahí a molestar. ¿Por qué decidiste ser frontend? Sí, se puede saber, pues. Creo que Ricardo se desconectó, ya no quiere que le preguntemos. Ok, lo asusté. Bueno, entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué es mejor uno que otro? Y veamos los argumentos para ver por qué uno es mejor que otro. Y veamos una posible respuesta. Primero, ninguno es más importante que otro. Los dos son sumamente importantes porque se complementan y se necesitan entre sí para poder funcionar. Todas las aplicaciones web modernas requieren de ambos para que puedan funcionar. Sin embargo, existen diferencias. Por ejemplo, el frontend, ¿sí? Se necesitan personas que tengan la capacidad de poder crear o diseñar y sobre todo poder transmitir esa presencia o esa interfaz de una forma clara y sencilla para el usuario. Mientras que del backend necesitamos a las personas que sean las personas lógicas, que tengan la parte de garantizar procesos, de resolución de problemas, optimización de algoritmos, entre otras. ¿Y por qué esto es importante? Porque alguien me puede decir, mire, pero yo soy bueno, por ejemplo, para toda la parte de crear toda la lógica de programación y todo, pero yo quiero ser frontend. Y de aquí va a surgir un par de mitos que existen por ahí, donde me dice, bueno, ¿los frontend realmente programan? Y hasta hace un par de años se decían que los frontend como tal no programaban. Es más, el frontend, alguna gente lo llegó a confundir con algo llamado webmaster. No sé si alguien escuchó ese concepto. Webmaster. ¿No? No, Inge. No, Ok. El webmaster o maestro web era una persona, ojo, encargado de administrar y gestionar todo lo que tuviera que ver con una página web. Por ahí su nombre, webmaster. Esta persona realmente no es que supiera de programación. Conocía cómo funcionaban las páginas web y cómo las podía gestionar. Sin embargo, mucha gente decía, no, es que el webmaster al final va a ser el frontend. Pero no. El frontend hace más cosas que eso. A tal punto que el frontend es el encargado de desarrollar o crear toda la parte de que vas a frente al usuario con la cual él va a interactuar. Ahí agregamos conceptos de validaciones, ¿sí? Conceptos de estructura de información, estructura, por ejemplo, de distribución de la pantalla. Podemos tomar formas, por ejemplo, de interactuar con el usuario, gestión de los recursos locales. Y va con este primer ejemplo. Les voy a compartir la pantalla donde estoy proyectando ahorita. ¿Me confirman si ven el espejo infinito? Sí. Ok. Entonces, primero, quiero que vean esto. Como la pantalla es grande, esto que está por acá me dice que ahorita tenemos 28 participantes. Veamos, aquí hay 4, 8, 12, 16, 18, 22, 23 y 24. Y me dice que tengo 28. ¿Y los otros? Ah, resulta que se empieza a ajustar. Voy a hacer un pequeño cambio. Ah, ¿qué pasó? La pantalla sigue proyectando. ¿Y qué pasó con todos los participantes? Se empieza a reacomodar o reajustar. Esas son tareas programables que se encarga de hacer el frontend. No solamente ve la parte de, ay, que se vea bonito, no. Él ve toda la lógica o estructura que tiene que tener, así como la interacción que el usuario va a tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo presiono un botón? Este. ¿Sí? Realizo una acción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo presiono un botón por acá y digo, no hay clases? Y todos, wow, felicidades. Ese tipo de acciones son las que van a realizar el front. Puras interacciones con el usuario. Ahora, de todo esto que nosotros tenemos por acá, también tenemos que entender que él es uno de los encargados de velar por algunas acciones. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre un concepto llamado WebAssembly? ¿No? ¿Cómo dijo? WebAssembly. No.
Es como lo de, como de ensamblar como otras aplicaciones o interacciones entre, digamos, APIs y website, creo yo. No, un poquito, no es claramente eso, pero sí, por ahí, digamos, sería el concepto a nivel general. Bueno, primero, para entender WebAssembly, tenemos que saber qué es Assembler. ¿Saben qué es Assembler? Es un código binario. Ok, es el código más bajo de ejecución de una computadora. ¿Sí? Es el que ya es entendible únicamente por la computadora. Entonces, lo que se trató de hacer fue llevarnos el concepto de Assembler hacia la web. Por eso se llama WebAssembler. Y lo que permite es que nosotros podamos ejecutar código sin que el navegador esté abierto. O incluso mi página no está abierta. Pregunto, ¿han notado ustedes que ahora muchas aplicaciones les dicen a ustedes, desea recibir notificaciones y aunque ustedes no tengan el navegador abierto, les aparecen las notificaciones? Sí. Sí. Sí, Ok, ¿y cómo logran hacer eso? Se supone que es una aplicación web, que para que pueda ejecutarse la aplicación web necesito el navegador, pero ahora no. Con WebAssembly yo puedo ejecutar acciones del navegador cuando el navegador instaló un pequeño código dentro de la máquina y yo puedo utilizar eso para directamente llegar a la máquina sin necesidad del navegador. Ojo, esto se utiliza para el bien y para el mal, porque por ahí surgieron muchos conceptos de antivirus o de virus también. Ahora, esto lo que hace es que ejecuta acciones para que el usuario pueda tener una mayor o mejor, digamos, interacción con las aplicaciones sin necesidad de depender del navegador. Continuando con esto, entonces, él también ve el tema de la gestión de los recursos y aprovechamiento de los recursos del cliente como del servidor. Y vamos ahora al siguiente. El frontend es la persona que se va a dedicar básicamente a ver toda la interfaz con que el usuario va a interactuar. Dentro de él, él tiene que tener la capacidad de poder conocer e interactuar con lenguajes. Bueno, lenguajes como HTML, CSS, JavaScript. Punto importante y crucial. HTML y CSS no son lenguajes de programación. HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto o maquetación. CSS es una hoja de estilos en cascada. JavaScript sí es un lenguaje de programación. Ahora, ¿por qué JavaScript sí se utilizaba acá? Porque en sus inicios JavaScript era la forma en la cual volvíamos un sitio web interactivo. Entonces, adicional a esto, no solamente eso utiliza un frontend, sino que utiliza diferentes tecnologías o frameworks para poder trabajar. Y dentro de ellos podemos decir que ellos pueden utilizar, por ejemplo, React, Redux, Angular, Bootstrap, Foundation, Less, Sass, Stylus, PostCSS, entre otros que pueden llegar a favorecer al cliente. Ricardo, qué bueno que regresaste. Pregunto, ¿utilizas algún tipo de estos frameworks? ingeniero, perdón si es que el internet está muy malo aquí. Sí, Angular es el que usa. Excelente. Entonces, lo que les decía es que al final el frontend tiene mucho trabajo, ¿sí? No es como mucha gente decía por ahí, algunos mencionaban que el frontend pues no trabajaba o no programaba. El frontend sí programa. Entonces, en consecuencia nos vamos del otro lado. La parte oscura, le llaman algunos, o la parte dark, que es el backend. ¿Y qué es el backend? ¿Sí? El backend es toda la parte lógica de una programación. Normalmente se encargan de realizar y validar que todos los procesos funcionen en tiempo, la ejecución sea correcta, que las reglas de negocio se cumplan. Además, el backend está asociado directamente a muchas reglas que se deben de cumplir. Algo muy importante que vamos a comentar acá es que en sus inicios el desarrollo web trabajaba con algo llamado XML. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. ¿Qué has escuchado, Gerardo? Pues es como también de etiquetas, no me acuerdo cómo se llama eso exactamente, pero sí.
Es una Justamente, especie de etiquetas. exacto, Gerardo. Es un estándar de etiquetas que se utilizaba para poder compartir información, ¿sí? Era muy parecido al HTML, sin embargo, su tarea principal era enviar información de un lugar a otro en estructuras. Y estructuras estaban asociadas a etiquetas. Ok, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, resulta que conforme fue avanzando la tecnología, se dieron cuenta de que el XML pues era funcional, porque sí funciona, pero era muy pesado. Entonces, de ahí surgieron derivaciones. Surgió algo llamado YML, que era una versión un poco más liviana del XML, pero aún así seguía estando pues muy pesado. Y luego surgió algo llamado JSON, que es el estándar que se utiliza hoy en día para poder compartir información tanto entre backend y frontend, así como las APIs. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque normalmente esa es la forma en que se transmiten datos dentro del frontend y el backend y otros elementos externos. Además, el backend tiene que tener la capacidad de poder conectarse y gestionar las bases de datos de una forma clara y sencilla. Este señor, el backend, a él realmente no sabe lo que está pasando del otro lado. Él solo sabe que le va a devolver al frontend una solicitud que le hizo. Por ejemplo, él le dice, mira, backend, mándame los clientes. Entonces el backend le manda el listado de clientes. ¿Cómo los va a mostrar? Eso lo sabe el frontend. Él recibe la cantidad de clientes, los puede mostrar en una tabla, los puede mostrar en un listado, en un archivo, en un, no sé, en un PDF, o los puede venir y paginar, no se sabe. Eso lo va a hacer el frontend. El backend solo se encarga de responder a las solicitudes que le hacen. Aquí viene una parte muy interesante. El backend tiene como objetivo esencial poder ejecutar todas las tareas de aplicaciones y sobre todo poder velar que tanto las tareas se realicen de forma exitosa. Aquí hay un tema bien importante. Hay personas que suelen tener experiencias tanto positivas y negativas del lado del backend y les vamos a decir por qué. ¿Qué se refiere a una experiencia positiva dentro de esto? A la gente que le gusta poder trabajar con toda la parte lógica, pero se le dificulta la parte del diseño, toda la parte de hacer un formulario y dejarlo pues amigable. A este tipo de personas se les hace muy fácil poder trabajar en backend, teniendo lógica. Pero también pasa otra cosa, que no solamente es de hacer un programa que funcione, sino hacer un programa que funcione de forma eficiente. Porque aquí sí entra el concepto de que mi aplicación no va a funcionar únicamente para un usuario, sino va a funcionar para cientos, miles o incluso millones de usuarios. Por ende, yo tengo que tener una programación lo más clara y liviana posible. Entonces, aquí viene algo que pues es sumamente importante dentro de esto, porque empezamos a hablar y hacer un comparativo de, bueno, ¿y cuál es mejor o por qué debo elegir yo uno u otro? Y sigamos ampliando un poco esto. Me dice que también, así como el frontend, el backend yo puedo trabajar con frameworks como de PHP, de JavaScript, de Python, de Ruby, de Java, de .NET, entre otros. Y en resumen, todos estos frameworks lo que hacen es que me permiten trabajar del lado del servidor, genera una experiencia mucho más amigable en la gestión de todos los aplicativos que voy a utilizar, así como utilizar los famosos patrones de diseños o buenas prácticas para poder ir trabajando con esto. Ahora, ¿esto en qué se resume? Que el backend al final del día utiliza todas esas herramientas, ¿sí? Compiladores, gestores, debugadores para poder validar que todo se realice de forma correcta y bajo un flujo de trabajo considerado o reglas de negocio que sean pues las utilizadas. ¿Qué otra cosa realiza el backend? Creaciones de funciones, simplificación de funciones, acciones lógicas, conexiones o gestiones de base de datos, uso de librerías web, entre otras. Y viene la pregunta, ¿por cuál me voy? ¿Cuál elijo para trabajar? ¿Frontend o backend? Y aquí es una pregunta bien interesante porque hay personas que eligen una por lo que le vayan a pagar. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, chicos, del lado del frontend ustedes van a ganar un máximo de $1,500 y del lado del backend ustedes pueden ganar hasta $4,000, ¿por cuál sería? Por el backend. Exacto. Inge, ¿y los que ¿sí? son full stack developers? Ahorita vamos a hablar de eso. Gracias, Jessica. Ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, resulta justamente que cuando nosotros empezamos a hablar sobre el frontend y backend, vemos que ellos tienen ventajas y ahorita vamos a ver por qué y luego aclaramos la duda de Jessica. Resulta que, primero, el trabajar de esta forma en capas
nos da una capacidad de tener mejor escalabilidad. ¿Por qué? Porque se trata de entornos que son independientes, entonces yo puedo hacer migraciones o mejoras en cada una de las capas sin afectar la otra, haciendo que mi aplicación y la gestión de los recursos que yo tenga puedan ser más eficientes, hablando de personas, tiempo y del propio aplicativo. Puedo tener distintos tipos de equipos de desarrollo. Puedo tener personas que les encante trabajar con .NET y personas que les encante trabajar con C# o con PHP o con JavaScript o cualquier cosa. Y lo único con esto es que ellos me entreguen la información en la estructura que yo necesito, que es un JSON. Y luego seguimos trabajando. ¿Sí? Es un equipo interdisciplinario a nivel de lenguaje de programación. También es que existe una ampliación en las plataformas que existen. Hoy en día, cuando trabajamos tanto en frontend como backend, podemos tener la capacidad de que nuestra aplicación pueda estar adaptada a través de un entorno llamado APIs para múltiples conectividades. Por ejemplo, el tener aplicaciones móviles. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay unas aplicaciones móviles que sin internet no funcionan. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Ahora, esas aplicaciones móviles sin internet no son más que digamos, la estructura de una aplicación nativa para Android o iOS que consume un API de un backend. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo internet, no me puedo conectar a esa API y por ende no puedo dar respuestas. Esas son aplicaciones que se utilizan a través de la ampliación de plataformas. Ahora, existen aplicaciones nativas directamente en el teléfono que sí pueden funcionar sin internet. Regresando al entorno web. Esto que me permite que con las aplicaciones de plataformas yo puedo tener interconectividad hacia múltiples destinos distintos. Ahora, las migraciones y las actualizaciones también son más sencillas. ¿Por qué? Porque como lo tenemos todo por separado por capas, podemos hacerlo, ojo, de una manera más clara. Ojo, dice sencillas, no fáciles. Porque al final cada uno tiene su complejidad. Y viene una pregunta importante. ¿Las diferencias que yo tengo al final del día me favorecen o desfavorecen? Por darles una idea. Nosotros podemos determinar que tanto el backend como el frontend tienen que tener ciertas características cada uno de forma separada. Pero esa forma separada también les da sus ventajas a cada uno de ellos. ¿Y qué es esto? Bueno, resulta que cada una de esas actividades que nosotros vamos realizando nos ayudan a nosotros a entender que todo lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer de una forma mucho más estable. Y bueno, ¿cómo así estable? Entonces, frontend, usted se encarga de ver la interacción con el usuario. O sea, su rol es enfocarse en obtener el mayor beneficio de lo que tenemos para que el usuario esté bien. Obviamente, el frontend tiene muchos conceptos que son importantes y que complementa con el UX o UI, ¿sí? También tenemos por ahí a los roles que se van a ejecutar dentro de este entorno. Por ejemplo, el frontend se encarga de toda la interfaz que va a ser llamativa para el usuario. O sea, solamente llega al sitio web, sino que él tenga la capacidad de quedarse ahí. Por ahí sacaron una estadística, por allá del 2019-2020, no recuerdo bien ese año, donde decían que una persona no tarda más de 30 segundos en una página si no le llama la atención, aunque tenga el contenido que ustedes estén buscando. Si ustedes googlean en una página, ¿sí? Y ven una página que tal vez tenga el contenido que ustedes tengan, pero no les llama la atención cómo se ve, cambian de página, ¿sí? Y eso es por la interfaz o la interacción que el usuario tiene con el sitio. Y esto es bien importante porque el frontend es el encargado de velar por esa parte. Ojo, acompañado de UX. Ahora, el backend es el encargado de dar las respuestas de forma correcta y que dé la información que realmente espera. Entonces, por eso es importante que cada uno de ellos realice sus tareas de forma correcta para tener un sitio completo y funcional. Las funciones, tanto del frontend como el backend, al final del día es uno encargado de la interacción con el usuario y el otro de la gestión de lo que el usuario vaya a pedir. ¿Sí? El usuario me pide a través del frontend, el backend realiza las acciones y da una respuesta para que el frontend se la pueda mostrar al usuario. Y aquí llegamos a un punto importante. Preguntas de momento y ahorita le voy a responder a Jessica. ¿No? Todo bien. Ok,
Hablemos primero de qué es un stack para hablar lo que Jessica nos preguntaba que era un full stack. Primero, ¿qué es un stack? Un stack es un conjunto de tecnologías y herramientas que se utilizan para poder desarrollar aplicaciones. Es decir, todas las herramientas o tecnologías que se utilicen para crear tanto frontend como backend. ¿Sí? A este término se le denomina como un desarrollador full stack. Se refiere a un programador que es capaz de manejar todas estas herramientas, lenguajes, aspectos relacionados a la creación y el mantenimiento de una aplicación web en general. Entonces, ojo, a los inicios, cuando nosotros empezábamos a hablar sobre desarrolladores, una persona que se encargaba de hacer todo esto se denominaba full stack porque programaba, ¿sí?, del lado del backend y también programaba del lado del frontend. Ojo, este término no es que esté mal. Lo que sucede es que mientras más fueron ampliándose las tecnologías, la persona que era full stack se dio cuenta que puede crear aplicaciones, sí, pero realmente no puede ser denominado realmente como full stack, porque él tendría que conocer todo del lado del frontend y todo del lado del backend. Y es tanto lo que tendría que conocer, ¿sí?, que sería una falacia decir que es un full stack. ¿Puede existir personas que sean capaces de crear el rol de frontend y backend al mismo tiempo? Sí. Ojo, pero sí existen personas que son conocedoras de todo lo que sea el backend, el frontend, pero ellos ya no suelen denominarse full stack, sino suelen denominarse arquitectos de software. ¿Sí? Entonces, Jessica, no sé si con eso contesto su pregunta. Sí, es que, sí. Cuénteme por qué me preguntó eso. ¿Conoce a alguien? Pues solo me da curiosidad porque sí tenía entendido de que se tenía que saber todo, pero también entra, digamos, que base de datos, entra y, digamos, yo tenía entendido que tenías que saber base de datos y las partes de frontend y backend para convertirte en un full stack developer, pero sí hay que saber mucho más porque, o sea, también la arquitectura de desarrollo web y también el tema de seguridad web, o sea, por eso le preguntaba si era, por eso quería saber cuál era lo que usted nos iba a decir. Ok. Por eso le Porque decía. leí un Pues, poco sobre eso antes, pero sí es un mundo completamente grande, ¿verdad? ajá. Por eso le decía, normalmente cuando hablamos de full stack hoy en día, realmente es una falacia decir que una persona es full stack. O sea, yo puedo conocer, más no ser experto. Y cuando dice, es un desarrollador que se denomina que sabe de todo. Y como bien lo comentó usted, ciberseguridad, ¿sí? Rendimiento, infraestructura, porque tenemos que conocer de todo. Y sí, hay personas que conocen de todo, pero ellos ya no se denominan full stack, se denominan arquitectos de software. Y hoy en día podemos decir que nosotros podemos ser, o alguien puede decirse, yo soy full stack porque puedo programar el backend en PHP, el frontend en PHP, HTML y JavaScript. Y claro, es un desarrollador, ¿sí? Un desarrollador web o un web developer. Pero realmente full stack diría que él tiene que conocer también toda la parte de base de datos que puede conocer, tiene que conocer cómo funcionan los servidores, tiene que conocer cómo funciona el tema de seguridad. Por eso le decía, es un ambiente tan grande que al final del día, pues, hoy en día alguien que se denomine full stack va a ser un poco complicado. Puede ser que se denomine, pero que lo lleve a cabo va a ser complejo. Entonces, regresando a esto, me dice, ¿qué es mejor al final del día? ¿Un frontend o un backend? ¿Y qué creen ustedes? Chicos, Yo diría que depende de la utilidad que se les quiera dar a una página o un programa. ok. Bueno, Yo diría que el ¿alguien más? backend, porque viendo empleos hay empleos más pagados mejor pagados con el backend. Ok, ahí viene una parte importante, Manuel. Justamente, miren. Hoy en día, tanto frontend como backend, trabajos hay en todos lados. Mejor si saben inglés. Ahora, ¿qué pasa? Realmente nosotros podemos clasificar a los programadores en tres. Están los training, que son a los que entrenan para que sean programadores, ¿sí? Luego entramos a la parte más baja del equipo de desarrollo, que serían los desarrolladores junior, ¿sí?
un desarrollador junior está ganando de entre desde 800 hasta $1,200. ¿Cuánto tiempo pueden ser juniors? Va a depender de los proyectos en los que trabajen y qué tareas realicen. Si ustedes se dedican a trabajar todo el tiempo a tareas que son repetitivas, normalmente van a seguir siendo juniors mucho tiempo. Si son tareas un poco más complejas, donde van a empezar a aprender cómo funciona todo, pueden migrar de junior hacia la siguiente categoría, que es el middle. ¿Sí? ¿Y por qué no puedo pasar a senior? Ah, bueno, porque del middle, de junior a middle, yo vengo y tomo experiencia. El senior, ¿qué tiene? El senior tiene la experiencia en los proyectos y el tiempo en recorrido que ha tenido en los proyectos. O sea, ha hecho muchos proyectos y ha tenido mucha experiencia, o también tiene pues un tiempo un poco más largo. Ojo, y algo importante, no tiene que ver la edad con la experiencia. Hay personas muy jóvenes que tienen mucha más experiencia que gente mayor. ¿Sí? Entonces, esas categorías son las que les van a ayudar a determinar cuánto es lo que ustedes pueden llegar a ganar, tanto en frontend como en backend. Ojo, y por ahí se abren muchas ramas más. Pueden abrir QA, entre otras. Sigamos. ¿Cuánto puede ganar un middle? Desde 1,200 hasta unos 1,700, $1,800. Bien pagado, $2,000. ¿Cuánto puede ganar un senior? Desde 1,800 hasta lo que él se pueda vender. ¿Sí? En nuestro mercado, digamos que aquí un buen programador está ganando entre $3,000 y $5,000. Puede ser poco, puede ser mucho, va a depender. ¿Por qué? Si ustedes van a buscar estos mismos programadores en Europa o en Estados Unidos o Norteamérica, están ganando de 15 hasta $50,000. Entonces, plata hay. ¿Sí? Y aquí viene una pregunta sencilla. ¿A ustedes les gustaría trabajar, por ejemplo, en Google, Amazon, Facebook o Apple? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué necesito para poder trabajar ahí? Esa sería una muy buena pregunta para empezar a ver qué es lo que puedo hacer y hacia dónde quiero llegar. Sí, para empezar la progra y segundo el idioma. Justamente por ahí vamos. Aunque no me lo crean, Yo hay tengo gente. entendido, mi jefe me estaba contando que tiene amigos ahí trabajando en Amazon, dice que los exámenes van más que todo derivado a la lógica. ¿Sí? Sí, justo. Yo tengo también amigos que trabajan en Amazon, en Google y en Microsoft. Y eso sí, o sea, sí tiene que ver mucho con el tema de la lógica, pero tiene que conocer qué es lo que están hablando. Entonces, hoy en día hay muchas formas de trabajar con ellos. Y qué es lo genial, no necesito ni cambiarme de país ni nada, y me pagan muy bien para poder trabajar en esas empresas. ¿Qué es lo que piden? Expertise. Y saben qué es lo que pasa en esas empresas. Y ojo, tápense un poquito, o quiero que se quiten ahorita el sombrero de universitarios. Esas empresas no les piden títulos universitarios. Lo que les piden a ustedes es que tengan las capacidades. ¡Pum! Regrésense el título universitario. Ojo, la universidad no es que les enseñe a ustedes a hacer todo, pero nuestro ambiente o nuestro medio latinoamericano lo que les garantiza es que ustedes tienen, o les garantiza el mercado, es que ustedes tienen la capacidad de aprender solos. Eso es lo que garantiza la universidad. Dime, Derek. También lo que pasa y he visto es que dicen que la información que vamos adquiriendo aquí al pasar de los años queda obsoleta al salir. Entonces tenemos que ir actualizándonos. Sí, esto tiene que ver, miren, y yo les voy a ser muy honestos. O sea, lo que yo les estoy enseñando ahorita es la base. O sea, la programación de objetos existe desde los 70s. Entonces nosotros estamos viendo términos que están de los 70s. Y lo que estamos viendo hoy en día nosotros es pura lógica. Y como bien decía Jessica, si se dan cuenta, lo que yo trato de explicarles es lógica. Porque cuando ustedes van a la calle realmente, y Ricardo no me dejará mentir que trabajan en desarrollo, se van a encontrar con herramientas que lo hacen mucho más sencillo. Ricardo, ¿me confirmas? Sí, sí. Ahora, Sí, los frameworks, de hecho, esos ayudan bastante. pero ¿por qué el ingeniero nos enseña esto si está más fácil hacerlo de esta manera? Bueno, aquí viene la pregunta del millón, o viene la respuesta del millón. Si ustedes quieren ser ingenieros, ¿sí?
Ojo, está un programador y está un ingeniero. El programador aprende a utilizar o trabajar en una cierta tecnología o lenguaje de programación. El ingeniero aprende a trabajar la lógica con cualquier lenguaje de programación y cualquier tecnología que le pongan. No importando si de aquí a 10 años le cambia la tecnología, yo voy a tener la capacidad de adaptarme a esa tecnología y volver a evolucionar. Un programador, cierto, lo puede hacer, pero el programador, como se casa con ese tipo de tecnologías, se le dificulta. Si no, vean un caso claro, es lo que pasa en el Banco Industrial. Pregunta, ¿alguien trabaja en el Banco Industrial? ¿No? No. Ok. ¿Por qué les pregunto esto? Miren, el Banco Industrial es un banco grande en Guatemala y Centroamérica. Pero ¿qué pasa? El Banco Industrial no quiere entender que debe cambiar su core bancario. Está hecho en COBOL. Ellos, en lugar de querer cambiar su core bancario, ¿qué están haciendo? Capacitando gente. Con tal de tener el recurso humano para poder mantener ese sistema. COBOL salió en los años 70. Entonces, hoy en día es muy poca gente la que quiere aprender COBOL, porque es un lenguaje que está tipado. O sea, es un lenguaje que todo es... Si ustedes sintieron que era difícil C++, eso es un poquito más complejo. Y cuando lleguen a arquitectura de computadoras, y espero que les den el chance de poder programar en Assembler, van a entender qué tanto es programar en COBOL. Pero, ¿qué pasa con eso? Les permite a ustedes entender mucha lógica. El problema es que no evoluciona. Y esto va para adelante, ¿verdad? Y bueno, ¿preguntas con los temas vistos hasta ahora? No, Inge. Bueno, entonces ahora les quiero comentar lo siguiente. Vamos a ver, aquí está. Yo tengo en este momento una pequeña noticia para ustedes. Resulta que nosotros tenemos como clases, o nuestras clases terminan el 28. Ahorita les explico ese dibujito. Terminan el 28, nuestro último día de clases. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, ojo, nos quedan esta semana y 2 semanas más para terminar. Entonces, la siguiente semana les había dicho, chicos, entregamos el proyecto la próxima semana, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, la fecha final del proyecto va a ser el 28 de octubre. O sea, fase 2 y fase 3 se entregan juntas. Espero que ya sea presencial. Esto nos lleva a la siguiente semana. Bueno, ¿qué hacemos? Todavía nos falta un tema que ver, que es la parte del proyecto, la parte web. Ojo, esto no está en el proyecto, pero está como un laboratorio que quería ver, pero tampoco nos va a dar tiempo a hacerlo. De igual manera, yo lo voy a hacer y se los voy a compartir para que lo puedan ver. Porque la próxima semana, como penúltimo día de clases, tenemos 2 cosas importantes que hacer. Primero, tengo que cerrar zonas. ¿Qué es esto? Yo voy a calificar el jueves 19. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no han subido alguna tarea o algún laboratorio, tienen hasta el día miércoles 18 para subirlo. Si lo suben ya el día jueves 19, ya no vale puntos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok. Punto número 2. Si ven esto que está por acá, mochila. ¿Sí? Va a tener un maestro Pokémon. Aquí. Maestro. ¿Sí? Va a tener, por ejemplo, no sé, una capacidad. Y no sé qué más le podemos agregar acá. Creo que con eso sería suficiente. Tenemos entonces 3 campos importantes. Tengo al maestro Pokémon, tengo un número de mochila y tengo la capacidad que va a tener. Ahora, viene la otra parte importante. Los objetos que voy a tener. ¿Sí? Entonces, por acá yo puedo tener n cantidad de objetos. Veamos. Voy a colocar de momento solo estos. Y digo, por ejemplo, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, yo puedo tener pokebolas. ¿Sí? Y voy a tener, por ejemplo, 5. ¿De qué tipo? Vamos a hacer, por ejemplo, normal.
Y luego, ¿qué pasa si digo, bueno, quiero tener otras pokebolas? Ahora tengo 10, pero son de las pesadas, lo que se llaman, ¿verdad? Pesadas. Y ahora tengo, por ejemplo, roca. Tengo 2 de tipo fuego. Y ahí puedo tener mi mayor cantidad de elementos. Pero ahora viene y me dice algo importante. Y entendamos esta parte del ejercicio. Esto que está por acá de la pokebola, o perdón, de las bolsas que voy a tener como objetos, es que una bolsa puede tener muchos objetos. ¿Sí? Y esto me lleva a una parte importante que quiero que veamos por acá. Cuando yo me voy a la programación, entonces voy a crear ahorita, ojo, ya tengo mi maestro y ya tengo los objetos. Voy a crear de momento mi mochila. ¿Sí? Entonces, en mochila, yo voy a agregar las variables que yo necesite. Y me dice, según mi diagrama, me dice que yo para la mochila necesito un número de mochila, una capacidad y un maestro. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir, bueno, primero, private int número mochila. NO mochila. Listo. Private maestro es igual a maestro Pokémon. Y ahora tengo private int capacidad. Entonces, aquí viene un punto importante. ¿Cuántos van a poder tener? Pues yo voy a definir dependiendo del tipo de mochila que tenga. Ahora, viene una parte importante. ¿Cómo defino los objetos que voy a tener? Yo puedo venir y hacer esto. Private. ¿Sí? Array list. ¿Sí? Sería objetos. ¿Sí? Objetos. Y va a ser, por ejemplo, AOP igual a new array list objetos. Ojo, yo podría hacer eso y digo generar una lista de objetos. Pero ojo, y dato importante, chicos. El objeto por sí solo, ¿qué es? Es lo que yo tengo acá, miren. El objeto tiene sus propiedades, sus características y todo. Pero yo lo que necesito tener es una estructura donde me dé un número, ¿sí? Me dé objeto, me diga cuánta cantidad y qué tipo de objetos son. Entonces, el objeto como tal no puede ser eso. Entonces necesito crear un objeto o una estructura que me permita soportar esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, existen varias formas, pero vamos a hacer uso de una clase. Entonces voy a colocar esto de momento, voy a quitar esto acá y voy a crear una nueva clase que se va a llamar detalle mochila. Finalizar. Ahora, ¿qué va a tener detalle mochila? Primero, me dice que yo necesito tener la información de, ojo, primero productos. Entonces, private, perdón, objetos, objeto, se va a llamar O. Listo. ¿Qué más me pide? Private, int, cantidad. Private, string, tipo. Entonces, ya con esto, yo empiezo a construir y digo, ok, voy a empezar a construir mi mochila. Y aquí vamos a empezar de dos formas distintas. Yo puedo crear la mochila, ¿sí? Y luego decirle qué es lo que necesito que tenga la mochila dentro. O bien, a la inversa, tengo los artículos y luego los voy a colocar en una mochila. Aquí este término es importante, porque dependiendo de esto, yo tengo que saber si va a ser una relación de asociación, que ya vimos que es, va a ser asociación de, perdón, agregación o de complemento. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre agregación y composición?
Chicos, ¿recuerdan? De agregación y composición. ¿Me están escuchando? Sí, Inge, pero no me acuerdo. Ok. La primera es que la de composición me obliga a que el detalle esté dentro del constructor. Quiere decir que cuando yo cree la mochila tengo que tener forzosamente un objeto. ¿Sí? Y la otra es que yo la puedo tener sin que no es en el constructor, que es de agregación. Le agrega funcionalidad, más no depende específicamente de los objetos. Entonces aquí viene la parte, ¿cómo lo hago? O cómo debería funcionar según nuestra lógica. Yo tengo que tener primero la mochila y luego agrego los objetos, o sea, puedo tener la mochila vacía o necesito tener los objetos para tener la mochila. ¿Por cuál nos vamos? Ustedes me dicen. Yo digo que puede tener La primero la mochila mochila vacía. vacía. Mochila vacía. Ok, ¿esto qué quiere decir? Entonces yo voy a crear primero mi mochila. Entonces public void mochila, y para poder crear la mochila lo único que me va a pedir es agregar un constructor. Constructor correctamente. Clic derecho, insertar código, constructor, elijo todo esto y listo. Sin embargo, ahora voy a crear lo siguiente. Private, ahora sí, array list, ¿sí? Vamos a decirle que es de tipo detalle mochila. Creo que le puse mochila, sí. Vamos a corregir esto, refactorizar, rename, mochila. Refactorizo, veamos si funciona. Listo. Ahora sí, detalle mochila. Se va a llamar, por ejemplo, de DM, detalle mochila. Va a ser igual a new. ¿Sí? Array list. Detalle mochila. Cierro. Y paréntesis. Listo. Me dice, señor, hay que importar la librería array list. Listo. Ya está. Entonces, ojo, como no está en el constructor, ahorita es una relación de agregación. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este momento? Yo puedo venir y empezar a construir la mochila y en base a lo que voy necesitando, me puedo venir y agregar acá funcionalidades. ¿Sí? Chicos, ¿me van captando? Sí, sí. Listo. Entonces, algo importante es, estoy utilizando una clase de tipo ArrayList. Esto quiere decir que yo para poder generar esto, voy a crear lo siguiente. Le voy a decir public, ¿sí? Void, añadir objeto. Entonces, para poder añadir objeto, ¿qué necesito? Pues un objeto de tipo mochila, de tipo detalle mochila, que va a ser un M. Vamos a ponerle D. Ahora, este objeto, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir que lo agregue a dm. Ojo, add. ¿Sí? Y me va a agregar D. De esta forma yo los voy agregando a la mochila. Sin embargo, tenemos un inconveniente. ¿Cuál sería el inconveniente, chicos? Detalle mochila. Ahí está. Que tenemos una capacidad. Entonces, ojo, yo voy a poder añadir, pero le voy a decir if si dm punto sería size of punto size, o sea, si el tamaño de la array list es mayor a capacidad, entonces, ojo, que me muestre
el siguiente mensaje. Y le voy a decir jOptionPay.show message dialog. Y que me diga, ojo, la mochila está llena. ¿Sí? Vamos a agregar esto de jOptionPay. De lo contrario, voy a agregar el elemento a la mochila. Lo agrego y le voy a decir jOptionPay.showMessageDialog y que me coloque por acá. Vamos a ver qué error tengo por acá. Ok, le voy a marcar que se agregó el elemento. Se agregó el elemento a la mochila. Listo. Ok, ya añadí un objeto. Ahora, ¿qué más tengo que ir haciendo por acá? Aparte de añadir objetos, ¿qué tengo que poder hacer? Tengo que poder, ojo, chicos, sacarlos o usarlos. Public void, vamos a poner sacar objeto. ¿Cómo saco un objeto? Detalle mochila. Un objeto. Y lo que le voy a decir es, primero, voy a sacar directamente, digo, dm. Ojo, ¿cómo saco de acá? Remove. ¿Sí? Y le digo que voy a remover el objeto de que me están pidiendo. Por ejemplo, tengo una pokebola, lo puedo sacar. Y aquí viene algo interesante. ¿Sí? Y quiero que vean esto. La lógica me dice a mí lo siguiente. Si yo le digo que en mi mochila solamente puedo tener 5 objetos, ¿qué tendría que tomar en cuenta? ¿Esto o esto? Chicos. Como el número de objetos, no la cantidad. Ok, excelente. Excelente. A ver, ¿sí entienden el por qué? Yo creo que ese es un no. Ok, veamos pues. Si yo defino que digamos, mi mochila va a poder contener solamente 5 objetos, ¿y qué pasa si yo coloco un objeto? O sea, uno tipo que sea pokebolas, pero va a tener 5. Entonces, con este, yo estaría llenando mi mochila. ¿Verdad? Chicos, según la lógica, ¿qué opinan ustedes? Que sí. ¿Ok? Entonces, si eso implica que la lógica está de esta manera, yo lo que estoy haciendo aquí añadiendo, le digo, no porque la capacidad yo le estoy comparando con el tamaño del objeto. Entonces, ¿eso puede ser funcional? ¿O no? Aquí esta parte estaría incorrecta. Yo te lo voy a decir por qué. Porque yo estoy comparando la cantidad o la capacidad contra ese número de elementos. Entonces, ¿qué me tocaría hacer realmente? Lo que tengo que hacer es ir a obtener un recorrido del array y ir sumando toda la cantidad y luego que me diga si el número que tengo está disponible. ¿Cómo hago esto? Bueno, entonces, para añadir un objeto, entonces esto ya no me va a funcionar. Voy a quitar de momento esto. Lo voy a comentar solo porque voy a reutilizar los mensajes después y vamos a empezar a construirlos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a recorrer for int i es igual a 0, punto y coma, y menor o igual que, bueno, y menor que dm.size. Listo.
Luego le doy y más. ¿Qué tengo que hacer? Voy a acumular. Voy a crear mi variable aquí. Le vamos a poner un int. Elementos. Para ver cuántos elementos tengo. Entonces le voy a decir elemento va a ser igual a ¿qué? A más igual a de m punto, ojo, aquí le voy a dar un index, vamos a ver cuál de los objetos necesito. Me está diciendo que necesito entrar acá al objeto a través del get con el índice, ¿sí? Punto. Y aquí viene la primera parte. No tengo una forma de obtener la cantidad. Entonces, ¿cómo obtengo la cantidad de esto? Listo. Me voy a detalle mochila y ahora voy a crear un método public, le voy a dar get cantidad y es de tipo entero. Y le digo return cantidad. Listo. Entonces, de esta forma, yo le digo acá punto get cantidad. ¿Sí? Y de esta forma, ¿qué voy haciendo? Voy a empezar a sumar todos los elementos. Me dice que el elemento es entero. Quiero ver. ¿Qué error me está dando? Debo inicializar la variable. Igual a 0. Listo. Entonces aquí voy a obtener todos los elementos. Y ahora sí, le pregunto si el elemento que tengo por acá, ojo, en lugar de dmSize le digo si elementos es mayor que capacidad, que me diga que la mochila está llena. ¿Sí me captaron qué hice? No mucho, Inge. No, ok. Bueno, regresemos entendamos el ejercicio. Resulta que si yo en mi capacidad, imagínense que le pongo 20, puede tener 20 objetos. Ok, decido que en la fila número 1 agrego pokebolas, digo 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a verificar, cuando voy a insertar le digo, ojo, 5, que está por acá, y el otro le digo tiene 20. Según este proceso me dice, usted vaya a contar lo que esté, pero como en este momento no hay nada, elementos no va a ser 0. Entonces me dice, si elementos es mayor que 0, o sea, 0 es mayor que 20, no, entonces lo agrego. ¿Sí? Regresando a esto me dice, usted agregó los 5 exitosamente. Listo. Vamos con el segundo. Ahora mi capacidad sigue siendo 20. Agrego otra vez pokebolas. Solo que ahora son pokebolas pesadas. ¿Sí? Ahora voy a agregar 10. Entonces, ¿cuánto sería mi capacidad? Ahorita tengo 5. Y vengo y digo, por favor, haga un ciclo y obtenga la cantidad. Entonces, hago el recorrido, me dice tengo 5. 5 es mayor que 20. No, agrego. Listo. Entonces, aquí viene un punto. Ahora mi capacidad es 5 más los 10 que tengo acá. Ya tengo 15. Luego voy a agregar 2 rocas de tipo fuego. Listo. Mi capacidad sigue siendo 20. Vuelvo a hacer código y lo vuelvo a ejecutar. Y añado. Y me dice, elementos es igual a 0. Recorro el ciclo y me dice, elementos ahora es igual a 15. ¿15 es mayor que 20? No. Agrego los elementos. Y aquí viene una parte importante. Serían 17. Que sería más 5, más 10, más 2. Punto importante que hay que tomar en cuenta, chicos. ¿Qué pasaría si este número sumado a estos fuera mayor que 20? ¿Lo debería poder sumar? Veamos este ejemplo. Ahora voy a agregar y digo quiero poner comida. ¿Sí? Pero comida va a ser 8. Normal. Entonces, mi capacidad sigue siendo 20. Ahorita tengo 17. Y me viene y me pregunta. Voy a añadir más objetos. Obtengo los elementos, tengo 17. Y me dice, ¿17 es menor que 20?
Pero 17 es mayor que 20, no. Entonces, agréguelo. Y aquí viene el problema. Si yo vengo y le digo, entonces, ojo, más 5, más 10, más 7, pero más 2, más 8. Este número se pasa de la cantidad que yo necesito. Entonces pregunto, ¿dónde debería estar la validación? ¿Antes o después de haberlo insertado? Ok, ahorita, ¿qué es lo que yo hago? La validación actual es, yo valido el total de lo que está insertado. No estoy tomando esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría corregir mi código? Lo que le voy a decir es, obtengo los elementos que están, sí, que estaría por acá, más, ojo, el elemento que trae la mochila que voy a insertar. Entonces le diría esto, más de punto get cantidad. Si esto es mayor que capacidad, entonces que me diga que la mochila está llena. ¿Sí? Pero podemos hacer algo más. Podemos decirle o que la mochila está llena o no se cuenta con la capacidad suficiente para poder agregar todos los elementos. Y podemos mostrar cuánto es lo que realmente queda. ¿Les parece eso? No cabe o no hay suficiente espacio en la mochila. Entonces, voy a determinar en este momento lo siguiente. Y le digo que esta cantidad que está por acá menos capacidad, y le voy a decir acá lo siguiente. Voy a colocar estos elementos y le voy a decir no tengo este espacio, pero otra opción Pay me dice get elementos, que estaría por acá, más de punto menos la capacidad. Y quiero ver por qué me está dando un error. Me dice que no puedo hacer una operación de este tipo. Veamos entonces. Bueno, voy a traer para acá y voy a hacer una operación manual. Lo que le voy a decir es que necesito una variable auxiliar que va a ser igual a elementos, que es lo que tengo por acá, y a eso le voy a sumar la cantidad que me están enviando menos la capacidad y que me diga cuánto voy a tener. Entonces acá le doy más outs, no hay suficiente espacio en la mochila, y voy a poner acá coma, solo tiene estos espacios libres. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando haga la inserción lo tome en cuenta. Y de lo contrario, lo inserta. ¿Sí? Ya puedo añadir objetos. Ahora puedo eliminar objetos. ¿Sí? Que sería por acá. Para sacar objetos, ¿qué tengo que hacer? ¿Solamente lo saco? Chicos. Pregunto, ¿me están entendiendo? Honestamente. ¿No? Yo más o menos, sí. Sí, ingeniero. Sí van a agarrar la onda. ¿Y el resto? Ruby, Brian, Emerson, Willy, Gerardo, Jojairo, Elvin, Más o menos, Inge. Jessica, Jonathan, Jorge, Walter,
Bien, Inge, lo que ocurre es que tal vez no lo vemos bien al momento de que usted lo explique, pero ya con el ejemplo o con la tarea ya lo aplicamos de mejor manera. Ok. Bueno, entonces, les decía, ya añadí el objeto. Aquí ya tengo este tipo de reglas. ¿Por qué hago cambios conforme vamos ejecutando? Porque cuando voy ejecutando o haciendo el código me doy cuenta que puedo hacer más variaciones. Y la idea es irlas cumpliendo por ese tipo. Ahora, cuando yo voy a sacar, ojo, este tipo de objetos, lo que tengo que ir haciendo es que estos objetos al final del día van a ir saliendo de acá. Entonces, ¿lo puedo remover sin ningún problema? Sí. El tema está en lo siguiente, que yo puedo remover un objeto de la siguiente forma. Acá. ¿Qué pasa si yo quiero sacar una pokebola? Entonces, si yo elimino el objeto, mataría a este. Pero ojo, de las 5 quiero sacar solo una. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es ver si existe antes de eliminarlo. ¿Sí? Y le voy a decir lo siguiente. If, si, dm, punto, vamos a ver, creo que es contains, aquí está, si contiene el objeto de, entonces, ahora sí, lo primero que necesito determinar es cuántos hay de ese objeto. Entonces le voy a crear una variable por acá. Le voy a decir aquí, ay, perdón, voy a crear una variable que se va a llamar, el tipo entero, int outs, va a ser igual a 0, y le voy a decir acá, for int igual a i, 0, y menor igual a qué. Vamos a empezar a buscar este objeto. Y si hubiera más de un objeto, pues nos toca buscarlos y sumarlos. Entonces le digo por acá que vaya a recorrer todo el dm.size y que me diga, primero, como el objeto existe, creo que no sería necesario esto, sino solamente, como si existe, de m.contiene, vamos a obtener el objeto. Quiero ver si me deja buscarlo. Aquí está, index of, el objeto, punto, si con esto me lo devuelve. Ok, ¿qué quiero hacer ahorita? Como el objeto sí existe, quiero que me vaya a indicar cuántas unidades tiene o qué cantidad tiene de esto. Porque si lo que quiero es sacar un objeto, lo que quiero es restarle esa cantidad para no excluirlo, a menos que la cantidad sea mayor, pero menor a 0. Si es igual o menor a 0, que lo quite. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Sí. Listo. Ok, entonces verificamos que exista. Ahora vamos con lo siguiente. Entonces le voy a decir acá, if si dm punto, le vamos a decir por acá que quiero buscar aquí el índice, no, a veces le vuelvo un entero, no quiero un entero, quiero el objeto, no lo quiero mover, necesito un objeto o un método que me devuelva la mochila, el objeto que está dentro. No quiero mover, no quiero mover. Aquí obtengo el método, aquí tengo el index of. Ok. Entonces voy a hacer lo siguiente. Obtengo el ID y ahora le voy a otra vez dm, ojo, punto get, y con esto obtengo el objeto. Punto, ahora sí, obtengo la cantidad. Y le digo que si esta cantidad, ojo, es mayor a 0,
Entonces, lo que le voy a decir, en lugar de restarlo, le voy a decir que ahora dm.get, ¿sí? Vamos a decirle, ahora necesito dm, o el objeto, bueno, punto. Vamos a irnos a la mochila y ahora necesito cambiar la cantidad. Se lo voy a dar por acá, public, vamos a poner aquí void, sacar objeto. ¿Qué necesito recibir? En teoría debería recibir un objeto, pero aquí hay una parte importante. Este objeto va a ser el mismo que está por acá. Lo único que voy a decir es que le voy a restar la cantidad. Le voy a decir cantidad menos menos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahora la cantidad, si fueran 5, ahora sean 4. Entonces, cuando llegue por acá, lo que le voy a decir es entonces dm punto por acá, que ya tengo el índice, que sería este mismo que está acá. Y ahora voy a invocar el método sacar objeto. ¿Sí? Entonces voy a restar. Ahora, ¿qué pasa si el elemento es, no es mayor a 0? Entonces, else, ahora sí, dm.remove. Voy a remover el objeto. ¿Por qué? Veamos este ejemplo. Voy a quitar esto que está por acá. Si me regreso hacia acá y digo, ok, yo quiero sacar, ojo chicos, una pokebola. Entonces tengo una pokebola y de aquí quiero 5, entonces voy a sacar una. Si yo vengo y utilizo el método remove, lo que haría es que voy a sacar las 5 de una vez. Y ahí elimino este objeto. Pero no es lo que yo quiero. De estas 5 quiero sacar solo una. ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces yo lo primero que identifico es, quiero sacar una pokebola de tipo normal. Entonces ubico el objeto. Ahora que lo ubiqué, le digo, ok, voy a verificar. Usted quiere sacar una porque voy a sacar solamente una. Y le digo, usted tiene 5, que es lo que hice por acá. Primero obtengo la cantidad de cómo, del método que tengo insertado. Le digo, si la cantidad es mayor a 0, en este caso 5, entonces le digo, llame a este mismo método y saque el objeto. ¿Y qué es sacar el objeto? Le resto 1. Entonces, ahora se supone que mi mochila va a seguir teniendo pokebolas, pero en lugar de 4, de 5 va a tener 5 menos 1. ¿Sí? 4. Y sigue teniendo el objeto. Y así puede ir pasando hasta que llegue cuando haga el siguiente. Por ejemplo, si yo tengo ya acá un 0, porque ya no tengo pokebolas, y luego le digo, mire, saque objetos. Listo. Vuelvo acá y le digo, verifico que exista. Sí existe el objeto. Entonces le digo, mire, dm punto, obténgame el objeto. ¿La cantidad es mayor que 0? No. Entonces elimíneme el objeto. Y aquí le puedo poner acá un JOptionPay, donde le digo que no existe el objeto. No existe el elemento en la mochila. Listo. Ya podemos agregar, sacar objetos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, 5 minutos, chicos. Nos quedan 5 minutos. Voy a tratar de terminar ese ejercicio y podérselos compartir. Ojo, la siguiente semana, como son exposiciones, no creo que nos dé tiempo de avanzar. Pero les quería compartir a ustedes lo siguiente. Por acá, les voy a compartir también un ejercicio donde vamos a hacer uso de la arquitectura web en Java. Voy a crear una página HTML, un archivo JSP con los servlets, que es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a hacer eso para que se conecte a un servidor web de Java y que se pueda navegar en el browser. ¿Sí? Voy a tratar de hacer esto y por lo menos mostrárselos para que vean cómo funciona, ya sea la próxima semana o bien
el 28 en el espacio que estén entregando proyectos. Esto es solo para complementar lo que nos haría falta del tema de curso. También nos hace falta cubrir un tema muy importante, que son patrones de diseño. Espero que nos dé tiempo de poder cubrir estos temas. Si no, pues nos va a tocar ver cómo nos ajustamos. Pero la idea, chicos, es, nos quedan 3 semanas muy fuertes. Así que a echarle ganas, porque nos va a faltar poco tiempo para cubrir todo lo que nos hace falta. Si nadie tiene dudas, creo que podríamos terminar por hoy.